Más de uno Puertollano, con Julián Avilero. Continuamos aquí en Onda Cero Puertollano, en este programa Magazine de Más de uno Puertollanos, y a las 1:20 aproximadamente venía el portavoz del Partido Popular, Francisco Javier Luna, a hablar del pasado pleno. Ahora tenemos, cuando son las 1:31 de la tarde de este lunes 21 de marzo, al portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puertollano y concejal de muchas áreas, porque tiene bastantes áreas, Jesús Manchón. Jesús Manchón, muy buenas, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, siempre un placer. Pleno ordinario del pasado jueves, ahora hablaremos más de cosas generales, pero vamos a ese pleno del pasado jueves, 3 horas y media de pleno para este mes, más el pleno extraordinario del 10 de marzo creo que fue, o sea que este mes 2 plenos de duración. Y ese primer tema que llama mucho la atención, porque a lo mejor luego la explicación es más cortita, pero el deslinde de la comarca de Puertollano, que databa desde 1884 y de 1965. Jesús. Bueno, sí, es verdad que es incluso más el título del punto en sí que la explicación, porque tampoco es que entremos ya, afortunadamente, el tema de rencillas entre los municipios, que si este metro es mío, este metro es tuyo, que has movido el mojón para acá o para allá, pues esas cosas ya quedan en el pasado. Vivimos en una comarca, vivimos en armonía y en paz con nuestros vecinos y vecinas, con los pueblos colindantes, y es verdad que se hizo una expedición en la que ya pues se utiliza también no solo donde estaban los mojones históricos y demás señalizaciones que teníamos, como dices tú, del siglo XIX, sino que además ya utilizamos las nuevas tecnologías. Entonces, con los puntos GPS y con las marcaciones, pues eso está más que claro y ya está. Y eso va a durar pues otros 100 o 200 años. Como se explicó en el pleno, tenía que pasar por el pleno ordinario y su aprobación, y por eso esa decisión de decidirlo en el pleno. Sí, era un trámite, pero bueno, que es una anécdota, y yo creo que como tal pues también es algo bonito que la ciudadanía pues que sepa, pero que tampoco es intrascendente, porque el término de puertollano no ha crecido ni ha menguado en ese caso. Pasamos a la televisión digital terrestre, a esa petición de televisión para la comarca de Puertollano, esas 3 licencias de la televisión digital terrestre, que a lo mejor cuando estaba en el orden del día, a lo mejor la gente pensó o puede pensar que Puertollano quiere una televisión local. Ana Carmona Duque, que es la portavoz del equipo de gobierno, ya dijo que no era la intención del equipo de gobierno, pero que lo tienen que pedir por una obligatoriedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así es, la verdad que es que al final hay puntos que pueden ser muy simples, has dicho tú, pueden 3 horas y media de pleno, pero porque a veces que nos ponemos a debatir prácticamente el sexo de los ángeles. Un tema que era simplemente un trámite que nos obligan desde la Junta, oiga, hay una serie de licencias, ustedes como municipio tienen la opción de reservarlo, de solicitar la reserva, otra cosa es que no la concedan o no, y ya nos pusimos a hablar, bueno, pues hubo grupos, la oposición en este caso se puso a hablar de programación, de adoctrinamiento, bueno, ya teníamos prácticamente la cartelera. No va a haber de momento ningún canal que le haga la competencia y más, además es complicado que a nivel local esta televisión le pudiese hacer sombra al trabajo que vosotros lleváis a cabo. Simplemente era la anécdota, o sea, tenemos que solicitarlo porque el día de mañana queremos la corporación que esté en ese momento considera que se pueden dar las circunstancias porque la economía del ayuntamiento lo permita, porque una serie de cuestiones que ahora mismo no vienen al caso, y se decide y no tienes la licencia porque en su día se sacó y no la reservamos o no la solicitamos como tal, y esto era el trámite para solicitarlo. Punto, no había más, no había, como dije, no va a haber ningún programa presentado por la alcaldesa, no vamos a salir los concejales diciendo lo bien que lo hacemos y lo mal que lo hace la oposición, absolutamente nada de eso. Era simplemente la reserva de un canal local, como se iba a hacer en Alcázar de San Juan, en Manzanares, en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real Capital, es decir, donde ahora mismo la Junta nos ha dicho que tenemos que hacer ese trámite y todos los ayuntamientos lo llevan a pleno. Ya está, de ahí no cambia ni el color político del gobierno del municipio, ni absolutamente nada. Solicitar la reserva, que era lo que teníamos que hacer, y así votamos. Francisco Javier Luna, que ha estado aquí hace una hora, se planteaba 2 preguntas. La primera, que a lo mejor es un servicio público bueno para la ciudadanía, pero a saber con qué. Pero es que lo que estamos diciendo, ahora mismo en la ciudad de Puertollano hay miles de cuestiones que son prioritarias, y desde luego una televisión local no lo es. Y tenemos nosotros como gobierno que gestionar las prioridades de la ciudad. Pero ahora mismo se presenta
en este pleno, que es cuando nos dicen que tenemos que solicitar esa reserva, este punto. Si fuese dentro de un año, pues se hubiese presentado dentro de un año. Si es el pleno siguiente, hubiese sido el anterior, hubiese ido por tiempo, es cuando nos lo han marcado, no porque nosotros hayamos dicho, oye, y si ponemos una televisión local, un canal local, no. Tenemos que hacer la reserva de ese canal de TDT y ya está. Entonces, ¿que puede funcionar? Pues sí, los medios de comunicación, por supuesto que son imprescindibles para hacer precisamente eso, llegar la información a la ciudadanía. Son muy necesarios, sois necesarios, es así. Pero ahora mismo no es una prioridad del equipo de gobierno el poner en marcha un canal local, como no lo es volver ahora mismo a reactivar la radio local, que la tenemos también. Tenemos una emisora de radio local en el Centro de Juventud y no está operativa. Bueno, pues el día de mañana, cuando la situación de las cuentas de Puertollano sean mejores, cuando no haya tanta necesidad, cuando haya una serie de prioridades que se hayan cubierto, pues podremos plantearnos lo de la radio, lo de la tele y lo que venga. Francisco Javier Luna también decía, o también pedía información de acerca qué municipios engloban esa reserva de los 3 canales, Jesús. Sí, si es que al final, eso era una pregunta que deberían realizar a los técnicos, que son al final los que conocen mejor esta materia. Es verdad que si nos ponemos a hablar de comarca, pues creo que no es exactamente la misma zona comarcal como la comarca de Puertollano, que puede integrar pues Almodóvar, Argamasilla, Cabezarrubias, Hinojosas, Mestanza, Brazatortas, sino que al ser un espectro, una señal, se puede ampliar mucho más. Yo el ejemplo que puse en la comisión, que fue donde debatimos primero este asunto, hablaba de nuestro hospital. El hospital es un hospital comarcal, pero está situado en la ciudad de Puertollano. Pero eso incluso llega a la comarca de Almadén. Exacto. Entonces, pues tampoco sabíamos el radio que tenía. También es como la señal de la radio. Tú tienes tu dial y el dial llega hasta donde llega. Exacto. Si es FM o AM, pues tendrás más o menos alcance. Entonces, tampoco creo que sea físicamente igual que la comarca como la tenemos nosotros en mente, la comarca de Puertollano. Podrá llegar incluso un poquito más allá. Pero bueno, tampoco es que sea un punto que, ya te digo, se debate demasiado tiempo en algunos puntos que yo creo que no interesan realmente a la ciudadanía de Puertollano. La gente quiere que le solucionemos sus problemas, no que nos pongamos a hablar de un canal de TDT local. Pero bueno. Cada uno tiene sus prioridades. Sí, luego... no, a mí me sorprende pues, la oposición que hable ya de como si ya fuera un hecho que hubiera una televisión local en Puertollano. Sí, ya teníamos prácticamente el presentador. Cuando está IMAX Televisión canales, ya también, ¿eh? Por supuesto, o sea, que es que ahora mismo no es necesario, que IMAX está cubriendo de sobra lo que viene a ser el trabajo de una cadena local y bueno, y además IMAX no se emite solo en Puertollano, vosotros sois en la provincia de Ciudad Real, por lo tanto puede ser incluso más o menos el ejemplo. Y más, pues yo he visto los plenos de Manzanares, pues no sabemos si podría llegar a este canal local pues eso, al Manzanares, al Alcázar de San Juan o donde fuese. Pero era un mero trámite eso de la reserva de ese espacio digital, porque cada ayuntamiento, como decíamos antes, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le obliga a reservar esos espacios. Continuamos con ese pleno porque el Ayuntamiento de Puertollano dejará en manos de un nuevo agente urbanizador la urbanización de La Bulagar. Jesús. Bueno, no es que lo dejemos, sino que vamos a seguir buscando. Estamos obligados, cuando se desligó a la empresa municipal del suelo como agente urbanizador del La Bulagar, del barrio de Constitución, pues al final estábamos obligados a buscar un agente urbanizador. La situación del ladrillo y de la construcción ahora mismo en España, no solo en Puertollano, sino en España en general, pues es de parálisis y esto se ve reflejado desde la crisis de 2008. O sea, que cayó a niveles la construcción pues alarmantes, pero claro, también es que antes había especulación, había una burbuja inmobiliaria y esta burbuja reventó. ¿Qué ocurre? Que nosotros como equipo de gobierno tenemos que velar por todos los barrios de la ciudad. Nosotros como Grupo Municipal de Izquierda Unida también lo llevamos en el programa electoral, que creemos que este barrio, que Abulagar, es la zona donde Puertollano debe crecer a futuro. Pero es verdad que estamos en el año 2021 y las previsiones que había en el año 2010 no son las mismas sobre Puertollano o en el 2008 no son las que se están dando ahora mismo. Tendríamos que tener mucha más población y lo que estamos haciendo es perder población y por lo tanto pues la construcción de vivienda ahora mismo no es necesaria y que un constructor no ve ahora mismo viable ni rentable el meterse en la urbanización de un barrio como pueda ser el de Abulagar. Al final, pues bueno, tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir buscando agentes urbanizadores, sabiendo que es difícil y buscando
propuestas que se hacen como, en lugar de urbanizar una parte muy extensa, pues ir por pequeños núcleos, que también es una posibilidad que está ahí encima de la mesa. Pero bueno, yo es que al final pues veo que los problemas que tenemos en Puertollano se mantienen en ese sentido desde legislaturas anteriores, que tenemos que seguir buscando soluciones, pero que ahora mismo la alternativa es muy complicada. Pero precisamente por lo que te he dicho, Julián, hemos superado una crisis del ladrillo, parece que va remontando, pero con niveles muy, muy inferiores a los que se daban en el año 2008, el tema de la construcción, y al final, poquito a poco, pues tenemos que volver a un modelo que no sea el que teníamos, porque si volvemos a un modelo de burbuja especuladora, de burbuja inmobiliaria, pues al final volveremos a repetir los mismos errores y volveremos a tener los mismos resultados, que son lo que nos queremos. Cuando parecía que nos recuperábamos de la crisis económica, llegó una crisis sanitaria, con lo cual no sé a cuál es... Claro, es que al final se suma eso. En el año 2008 es cierto que tuvimos una crisis económica que dejó tocado sobre todo a la clase trabajadora, a las clases populares, pero es que ahora tenemos una crisis sanitaria que viene acompañada también de crisis económica, pero es que la crisis sanitaria afecta a todos. Esto no entiende de clases, no entiende de puestos ni de nada, sino que la salud es la misma, es frágil para todos. Cuando no la tenemos es cuando nos damos cuenta, y puede ser igual de frágil para todo el mundo, da igual su condición. La crisis económica, pues tenemos que pelear para que no se repitan los mismos errores que se cometieron en la anterior crisis. Yo creo que en este caso que haya un gobierno que sea a nivel nacional, PSOE, Unidas Podemos, en el que está integrado Izquierda Unida, pues puede ayudar a que no se repitan los mismos errores. Y es cierto, además, es obvio que en aquella crisis, en la del 2008, que cuando llegó al gobierno el Partido Popular de Mariano Rajoy, pues se hablaba de recortes, hablaba de perder derechos, y en este pues se habla de ayudas y se intenta pues que nadie se quede absolutamente atrás. Son formas distintas, tanto el gobierno actual de la izquierda con el gobierno que en su momento de la derecha hubo en nuestro país para gestionar una crisis económica. A eso hay que sumarle una sanitaria a la que nadie estaba preparado y por la que creemos que sobre todo no se debe hacer política partidista, porque no hay ningún país gobernado por ninguna ideología que sea la panacea. En todos sitios hay problemas, los liberales en Francia, conservadores en Alemania, en Inglaterra y progresistas pues en España o en Portugal, pues estamos teniendo problemas, da igual el país, el gobierno, como digo. La salud es frágil para todos y una crisis sanitaria de esta índole no la conocíamos y se ha demostrado que no estábamos preparados en ningún sitio. Siguiente punto, y aquí sí te voy a hacer un paréntesis porque Francisco Javier Luna pidió que se hubiera separado el siguiente punto. La modificación del crédito para conveniar con Cáritas y Pinardi y adquirir una obra de Cristina García Rodero. Francisco Javier Luna decía que había que diferenciar entre las obras de Cristina García Rodero y la acción social con Cáritas y Pinardi. Bueno, pues al final lo que pedía yo en el Pleno es que nos hiciese demagogia de este punto. Es una modificación de crédito que viene sobrevenida por partidas presupuestarias que no se van a gastar precisamente por la crisis sanitaria. En este caso eran, creo que 35.000 euros, si no recuerdo mal, y de esos 35.000 euros, 20.000 iban destinados a dos entidades colaborativas como son Cáritas y la Asociación Pinardi, que ambas hacen un trabajo encomiable, que ambas están al pie del cañón ayudando a las personas que más lo necesitan y que son también un colchón o que sirven de colchón para liberar un poco del trabajo a servicios sociales. Los servicios sociales de nuestro ayuntamiento se han visto desbordados por un aumento de demanda como no había precedentes, por consecuencia también del COVID. Y al final, pues, el aportar a estas entidades, pues, les da también un colchón a ellos, un salvavidas, para poder seguir ejerciendo su labor, pero también sirve de ayuda para la labor que se realiza en el ayuntamiento y que, como te digo, se ha visto desbordada. Y por otro lado, teníamos el apostar también por la cultura, el enriquecer el patrimonio de la ciudadanía de Puertollano, que es al final el patrimonio de todos y todas. Y se está haciendo, yo creo que un discurso bastante demagogo en ese sentido. Desde el minuto uno, desde que empezó la pandemia, la cultura ha sido la gran perjudicada. Hablamos de sectores que es verdad que también lo están pasando muy mal, pero es que el de la cultura sigue pasándolo mal. Y parece que ir a actos culturales o ir a museos o ir a conciertos o es sinónimo de contagio.
este fin de semana ha Entonces, quedado es que claro, te ha sí, venido, Love ¿verdad? of Has visto Lesbian. la Sí. noticia de Love of Lesbian, en el cual pues 5.000 personas sin distancia de seguridad, porque además yo creo que las gradas estaban vacías, estaban Sí, todos en pista. Todos estaban en pista. Han celebrado un concierto en el que se ha respetado todas las condiciones de seguridad, en el que se le ha realizado un PCR test de antes. antígenos, creo, a todos los asistentes. Que tiene seguimiento posterior. Y había 6 personas que dieron positivo a ese test de antígeno que no pudieron entrar al concierto. De no haberse realizado ese test, sí podríamos tener un problema global dentro de 15 días. Pero yo creo que se ha cumplido y tenemos que seguir dando esos pasos para demostrar a la ciudadanía que la cultura es segura, que se puede hacer eventos culturales porque son seguros. Nosotros aquí lo que estamos valorando es el comprar una obra de una fotógrafa universal, que no es que sea una fotógrafa solo de ámbito local. Tenemos la suerte de que ha nacido en Puerto Llano, pero podía haber nacido en cualquier lugar del mundo y seguiría siendo un genio, o una genio en este caso, una genia en su faceta, que es la fotografía. Y tenemos un museo que lleva su nombre, el Museo Municipal Cristina García Rodero, con una sala permanente a la que se va a ir ampliando. A mí me gustaría que la planta entera el día de mañana esté ocupada o esté dedicada exclusivamente a la obra de Cristina García Rodero. Pues el comprar esa obra... Ahora mismo, bueno, pues el debate en la calle se han invertido 15.000 euros en comprar una obra de Cristina García Rodero. Es que nadie se cuestionaría que comprásemos un Picasso por 15.000 euros. Dirían, bueno, menudo chollo, Claro. menuda ganga. Pero claro, es que al final eso se revaloriza, enriquece y hace que venga gente de fuera a visitar no solo los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Llano, sino gente de fuera que venga a ver esa obra, que venga a ese museo, que gaste, que coma, que consuma en Puerto Llano, que pernocte en Puerto Llano, que al final conozcan nuestra ciudad, que nos abramos al mundo. Y al final es una inversión que a la larga es muchísimo, pero muchísimo más rentable, Julián, que esos 15.000 euros. Me vas a permitir la metáfora. Es como evangelizar a la gente de Puerto Llano que Cristina García Rodero es una genia, como tú decías, y hay que hacernos valer, porque yo siempre digo que uno de nuestros peores cosas o uno de nuestros defectos en La Mancha, en Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, es que no nos hacemos valer y que no promocionamos nuestras cosas buenas. Es así. Y al final, bueno, aunque yo no sea muy creyente, pues... Pero te cojo el ejemplo porque es cierto. Al final lo que tenemos que poner también es en valor lo bueno de Puerto Llano. Y Cristina García Rodero hace gala de su localidad allá donde va. Yo tengo conocidos, amigos que viven en el extranjero y cuando han conocido la obra de Cristina García Rodero me dijeron lo primero, dice, bueno, pero esa mujer se merece una calle en Puerto Llano. Y dije, no, Cristina tiene la calle ya de hace bastante tiempo, ahora lo que tiene también es un museo a su nombre, el único museo dedicado a una mujer. Además, una mujer pionera en la fotografía, la primera fotógrafa que entró en la agencia Magnum. O sea, es que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona con una obra reconocida en cualquier sitio y como luego dijo el Grupo Ciudadanos, que parece que quiso recular en el último momento porque pedía también el apartar este punto para más adelante, para los presupuestos de este año, al conocer que no es solo la compra de la obra, sino que la generosidad de Cristina también aporta la donación de más obra, pues vieron que, claro, el precio es, como te está diciendo, hombre, no quiero hablar de gangas ni de chollos ni nada, porque estamos hablando de una cantidad importante, pero bueno, que no estamos hablando de que me den a mí 15.000 euros por hacer yo fotografías o a ti, sino que estamos hablando de una obra que va a ir al museo, que va a enriquecer nuestro museo y que va a haber multiplicado por una suma mucho mayor el valor de la obra que tenemos nosotros como ciudadanos de Puerto Llano, que al final es patrimonio de todas y de todos, y tenemos que cuidarlo y tenemos que valorarlo. Exacto. Después de la parte resolutiva empezábamos con las preguntas y las mociones. Hubo una moción de Vox pidiendo que se pusiera la bandera media asta y un minuto de silencio. Jesús. A ver, visto así, si nos quedamos con el enunciado. El enunciado de la noticia, pues puedo decir, perfecto, me parece lo más lógico, lo más normal. Hagamos un ejemplo de homenaje o hagamos eso, un reconocimiento a la gente que ha perdido la vida. Lo que es inaceptable es, una vez vista el cuerpo de la moción, una vez el concejal de Vox hizo su exposición, que se pretenda hacer un homenaje excluyendo.
en vez de integrando, porque un homenaje tiene que servir para unir, para integrar, pues era exclusivo, era racista, porque ya responsabilizaba, hablaba del virus chino, como si los virus tuviesen nacionalidades, como si este virus se hubiese creado en un laboratorio chino y se hubiese expulsado, como si de una película de ciencia ficción estuviésemos hablando, cuando estamos hablando de un virus como los miles de millones de virus que tiene que haber en nuestro planeta, que desconocemos y que, por suerte o por desgracia, pues se mantienen más o menos aislados o controlados. Un virus que al final, o un homenaje que pretende excluir a una parte de la ciudadanía porque solo hablaba de españoles, como si en España solo hubiesen muerto españoles, como si en el mundo solo muriesen españoles, cuando tenemos un problema con millones de infectados y ya también millones de víctimas, pues resulta repulsivo. Que eso se lleve a una moción al Pleno, pues Julián, en los 6 años que llevo prácticamente como concejal no había ocurrido nunca. Que alguien lleve una moción intentando sembrar odio, porque al final responsabilizamos a la comunidad china. Y como yo dije en el Pleno, la comunidad china de Puerto Llano fue la primera en dar un paso adelante, en donar todo el material que fuese necesario para que los sanitarios, para que la policía, para que absolutamente todas las personas que justo hace un año, cuando nos encontrábamos en ese momento de incertidumbre, encerrados en casa, sin salir, con miedo, pues se protegiesen ante un virus que era desconocido para todos, que no sabíamos los efectos que tenía, más allá de que provocaba la muerte en las personas, sobre todo de una cierta edad, pero que estaba poniéndonos contra las cuerdas, que estaba saturando nuestra sanidad, que estaba saturando nuestras UCIs, que estaba al final... Pues eso hizo la comunidad china en nuestra ciudad, y como la comunidad china en Puerto Llano lo hizo toda la comunidad china en España. Responsabilizar al pueblo chino de este virus es un ataque miserable propio de regímenes fascistas, que al final, aunque el portavoz de Vox se ofenda mucho por mis palabras, que iban cargadas de sentimiento, porque como dije, este virus ha golpeado no solo a mi familia, que la ha golpeado de manera directa, sino a miles de familias en nuestro país, a millones de familias en nuestro país, pues al final el pretender hacer un homenaje basado en el odio, pues se encuentra con una respuesta tajante y firme por parte del representante de Izquierda Unida, que tengo... orgulloso estoy de haber sido yo quien defendió esa exposición, y no rectifico ni me ratifico en cada una de mis palabras. Yo creo que usé un tono moderado, un tono correcto, y es más, no, como dije, no es maldito virus chino, sino malditos son los fascismos que pretenden buscar culpables entre los más débiles. Por lo tanto, la moción cayó porque no estaba además ni siquiera bien argumentada. Se pretendía bajar las banderas a media asta los viernes sin decir cuándo se tendrían que subir, si los lunes, los martes, los miércoles. Entonces, con bajar una vez la bandera, llegaría al viernes siguiente y la bandera seguiría a media asta. No tienen que tener tampoco a la gente pensando y rompiéndose la cabeza en lo que presentan, porque ninguno de ellos cayó en ese punto, y yo leí la moción en el mismo pleno porque sabía que era una moción que no iba a llevar gran contenido, como ninguna de las propuestas o de las 2 propuestas que habrá hecho Vox en estos 2 años de legislatura. Por lo tanto, pues bueno, pues la moción fue rechazada por la mayoría. Me sorprendió y creo que es un error, aunque allí el portavoz del Partido Popular me dijo que mis consejos no los querían, que no les valían para nada, pero bueno, si en vez de hacer cordones sanitarios a la ultraderecha prefieren aliarse, como están viendo o como se está viendo en política a nivel nacional, pues bueno, ellos sabrán, y más adelante pues será cuando se lamente. Por cierto, ¿has visto el reportaje de Más Televisión de un año de pandemia? No lo he podido ver, pues no lo he podido ver todavía. Lo tienes que ver, porque quisimos darle un enfoque distinto al sufrimiento que hemos pasado. Como tú dices, aquí un servidor también lo sufrió de lleno justo hace un año, o sea que imagínate. Pasamos, porque vemos un poquito la luz al final del túnel, Jesús, con esta vacunación. De hecho, este fin de semana los docentes de Castilla-La Mancha, más de 21.000 docentes, se llevan vacunados con esta primera dosis. Mi madre, sin ir más lejos, que es profesora de secundaria en Ciudad Real, este domingo, no ha sufrido ningún achaque después, hay algunos que sí, pero es una buena noticia que Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, haya dicho que espera que para finales de verano el 70% de la población esté vacunada. No significa que el virus no siga conviviendo con nosotros, pero
volvemos con lo que estabas diciendo tú antes, ese concierto de Love of Lesbian, para los que somos seguidores y para los que nos gusta ir a conciertos, pues nos hace ver que volvemos a la normalidad, no a la normalidad de lo que llevamos 8 meses, sino a la verdadera normalidad. Sí, en realidad, a ver, se puede hacer una crítica, pero siempre estar haciendo crítica sobre los pasos que se dan, pues tampoco es algo productivo. Podríamos decir, para finales de junio, me has dicho que... Finales de verano. O finales de verano el 70%. Bueno, pues podemos también hacer una crítica y decir, pues la población de Castilla-La Mancha no es la de Madrid. O sea, que tampoco es que vayamos a un ritmo muy alto. Pero bueno, lo importante es que se esté llevando a cabo. Que al final, como dices tú, el mayor número de población, sobre todo los que son los más vulnerables, la población más vulnerable sea la primera en vacunarse, que siga a un ritmo progresivo. Es verdad que este fin de semana se está... Pero vamos, hoy sigue la vacunación, en Semana Santa va a seguir la vacunación, por lo tanto, eso es lo que hay que poner en valor, que está llegando la vacuna, que no se está reservando absolutamente nada, que por suerte no estamos teniendo casos de estos que nos han escandalizado, de políticos o de... No, me refiero a los que se han saltado el orden de vacunación para asegurarse Porque sobraban dosis, Jesús. Sí, sobrarían, pero lo que falta es gente para vacunar, por lo tanto, el día que a mí me toque, además, como he sido una persona que también ha pasado el COVID, entiendo que seré de las últimas en recibir la vacuna, por mi edad tampoco estoy en un rango de riesgo, por lo tanto, cuando me toque me tendrá que tocar, y afortunadamente en Castilla-La Mancha de momento no hemos tenido casos, y espero que siga así, en los que tengamos que avergonzar de eso, pues de personas que aprovechan su condición para vacunarse antes que el resto. El tema también de los trombos, pues es algo que, a ver, alarma a la población, pero bueno, también hay que dejar que sean los especialistas los que valoren, los que tomen las medidas necesarias, y tampoco alertar o crear pánico en este caso. Yo creo que desde el Ayuntamiento de Puertollano hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias los medios que necesiten, si quieren el Sánchez León, si es necesario el pabellón también. Al final, bueno, pues nosotros ponemos nuestro granito de arena y todo lo que podamos aportar para que se vacune lo antes posible al mayor número de personas de nuestra localidad, pues encantados. Y al final, pues lo que dices tú, poquito a poco, esto no quiere decir que levantemos la guardia, el virus va a seguir allí, vamos a tener que aprender a convivir con él, pero poco a poco pues iremos yendo, asistiendo a eventos. Pero como hemos aprendido a convivir con la gripe también, y al final es un virus parecido. Sí, también causa un número importante de muertes a lo largo del año, que no hay que dejarlo de lado. Pero al final, bueno, pues iremos recuperando los conciertos, los eventos deportivos y poco a poco pues la actividad normal y corriente, siempre y cuando pues mantengamos la distancia. Tendremos un elemento nuevo que es la mascarilla, que no sabemos cuánto tiempo lo tendremos y ya yo creo que estamos todos acostumbrados. Además, hay veces que incluso te sientes raro porque no la llevas puesta y a lo mejor vas solo en el coche y al final pues nos terminamos acostumbrando, y yo creo que entre todos y todas pues sí podemos superar este virus, que estoy seguro que lo haremos. Bueno, esperemos. Además estamos en Puertollano, por ejemplo, está en riesgo bajo, con lo cual las cosas van bastante bien. Sé que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por lo menos ya han recibido la primera dosis, tanto Policía Local como Policía Nacional. Las cosas van bien, lo que pasa es que debemos seguir teniendo responsabilidad, Jesús, que es lo más importante también. Eso es fundamental, porque ahora viene la Semana Santa, si nos relajamos, si nos quitamos las mascarillas, nos damos abrazos, nos besamos, pues puede ser que volvamos a tener, justo después de Semana Santa, 15 días después, un nuevo brote. Lo que se está haciendo en Madrid, pues yo creo que es una bomba de relojería. El permitir que vengan turistas, además un turismo de borrachera, que al final lo que hace es desinhibirnos, que perdamos el control, que nos confiemos, pues lo único que puede generar es un problema aún mayor, y hay que intentar salvar, sobre todo, no la Semana Santa, sino el verano. Jesús Manchón, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puertollano y además concejal de varias áreas en el consistorio, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa. Un placer como siempre.